La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, mis queridos hermanos. Las Santas Escrituras nos enseñan en Malaquías capítulo 4, versículo 4. Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. Acordaos de la ley de Moisés, al que le di ley, decretos, ordenanzas y estatutos para todo Israel. Pero ¿de qué debemos acordarnos? Dice también Números capítulo 15, versículo 40. Números 15, 40 nos dice: para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Dios. Para que os acordéis de guardar todos mis mandamientos. Y al guardar sus mandamientos, lleguemos a la santificación. Seamos santos a vuestro Dios. Porque si no llegamos a la santidad, no veremos al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. En lo posible, busquemos la paz con todos. Sigue esa paz y la santidad, porque si no llegamos a la santidad, nadie verá al Señor. No veremos al Señor. La santidad no significa estar arrollado media hora, una hora rezando, no. La santidad es todo un proceso. Como hoy, orando el sábado, nos santificamos. Presentando ofrenda, nos santificamos. En nuestra conversación ya no puede haber palabras torpes, nos santificamos. Y asimismo en estos tiempos difíciles es bueno aclarar. Antes que venga el juicio, Dios enviará un profeta. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 nos dice. Malaquías 4, 5 y 6. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. Antes que venga el día de juicio, por parte de Dios, Dios enviará un profeta y Jehová será con él. Acá dice Elías, con el espíritu y virtud de Elías vendrá para juntar y reunir un pueblo apercibido en disciplina espiritual y en santidad, guardando perfectamente los mandamientos de Dios. Yo envío a Elías, dice San Lucas 1:17. Nos dice así. San Lucas 1:17. Bueno, 16, 17. Y a muchos de los hijos de Israel convertirá al Señor, Dios de ellos, porque Él irá delante de él con el espíritu y virtud de Elías, para convertir los corazones de los padres a los hijos y los rebeldes a la prudencia de los justos,
Para aparejar al Señor, un pueblo apercibido. Para aparejar al Señor, un pueblo guardando perfectamente los mandamientos de Dios. Cuando dice, Él vendrá con el espíritu y virtud de Elías, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, Elías predicó que no iba a llover sobre la tierra, y se cumplió. Santiago capítulo 5, versículos 17 y 18 nos dice, Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y no llovió sobre la tierra en 3 años y 6 meses. Este profeta vendrá con el espíritu y virtud de Elías, y en los días de su prédica no lloverá sobre la tierra, para que se cumpla la escritura. 3 años, 6 meses. Un tiempo, 1 año. 2 tiempos, 2 años. Y la mitad de un tiempo. A eso se refiere, 3 años, 6 meses. 1260 días. Como dice Apocalipsis, capítulo 11, versículo 3 y versículo 6. Y daré a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, 3 años, 6 meses, vestidos de sacos. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Antes que venga el juicio de Dios, vendrá un profeta. Acá dice, daré a mis 2 testigos. Ya vamos a hablar sobre los 2 testigos. Solamente no duden y clamen al Señor para que entiendan. Testigo es aquel que vio el hecho, testigo, que recibió, escuchó las palabras de Dios y Dios lo ordenó, anda y habla a la gente. Profetizarán vestidos de saco. No se refiere al saco y corbata, sino sus vestidos de saco significan vestidos de luto, vestidos de dolor. Y en los días de su profecía no lloverá sobre la tierra. Los cielos se cerrarán, ya no habrá más lluvia. Lo poco de agua que quede se convertirá en sangre. Y esta generación mala y perversa sufrirá las plagas. Clamará y las plagas saldrán para atormentar a los moradores de la tierra. Estos 2 testigos. Estos 2 testigos, primeramente, nos dice en Deuteronomio 19:15, no valdrá un testigo contra ninguno en cualquier delito o en cualquier pecado que se cometiere. En el dicho de 2 testigos o en el dicho de 3 testigos
consistirá el negocio. No se puede acusar a una persona individualmente. Tiene que haber 2 o 3 testigos. Estos 2 o 3 testigos nos hablan en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 1. Esta tercera vez voy a vosotros, en la boca de 2 o de 3 testigos consistirá todo negocio. Y hemos visto en Apocalipsis, estos 2 testigos van a predicar 1260 días. Nuestro Señor Jesucristo decía, San Mateo capítulo 18, versículo 19. San Mateo 18, 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Esos 2 testigos, cuando se pongan de acuerdo, toda cosa que pidan al Padre, el Padre les será hecho. Esos 2 tienen que ponerse de acuerdo. Entonces declaren Isaías capítulo 43, versículo 26. Esos 2 van a entrar en acuerdo. ¿Para qué? Para declarar juicio. Por eso dice en Isaías 43, 26, hazme acordar, entremos en juicio juntamente, relata tú para abonarte. Van a entrar en juicio esos 2 juntamente. ¿Y cómo va a acontecer esto? Cuando esos 2 se convienen en la tierra, cuando se cumpla ese texto. Isaías 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, porque me ungió Jehová, me enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a promulgar años de la buena voluntad de Jehová y día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Así como el Señor Jesucristo leyó este versículo y les dijo en la sinagoga, este texto se cumplió el día de hoy. En estos posteros días, cuando diga ese profeta, ese instrumento de Dios, cuando diga el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, ahí se están poniendo de acuerdo la carne y el Espíritu. Cuando diga el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, ahí se ponen de acuerdo estos dos testigos. Y como dice San Mateo, capítulo 18, versículo 20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No se refiere que en la iglesia hay 2 o 3 feligreses y Dios está ahí, no. Espiritualmente, esos 2
cuando estén congregados en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Jehová será con ellos. Y el testimonio de esos dos es verdadero. Como dice San Juan 8, 17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres, de esos dos testigos, es verdadero. Entonces, como hemos visto en Apocalipsis, daré a mis dos testigos que profetizarán 1260 días o 3 años y medio. Y esos dos testigos, ¿a qué se refieren? Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 5. En Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 5 nos dice, y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado en mi mano cosa ninguna. Y ellos respondieron, así es. Jehová es testigo y su ungido es testigo. Esos dos, uno es la carne y otro es el espíritu. Cuando este profeta diga, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí, ahí se ponen de acuerdo para decretar juicio. Y predicarán sobre la tierra, ya no lloverá, las aguas se convertirán en sangre, y las plagas saldrán a atormentar a esta generación mala y perversa. En eso conoceremos a ese profeta de Dios. ¿Cómo se conoce a un profeta? Si es de Dios o no es de Dios. Porque la Escritura dice, muchos falsos profetas vendrán y engañarán a muchos. Deuteronomio 18, versículo 21 y 22. Deuteronomio 18, 21, 22. Si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no hubiera hablado? Cuando el profeta hablara en nombre de Jehová y no fuere la tal cosa, ni viniere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con soberbia le habló aquel profeta, no tengas temor de él. El profeta de Dios, cuando habla una cosa, se cumple. Sus palabras no caerán a la tierra, ciertamente será hecho. Pero si uno habla tal cosa y no acontece, no le tengas temor. No es un profeta de Dios. Y los profetas de Dios exhortan al pueblo su mal proceder. Y como dice Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. El profeta tiene que hablar de la ley, de los mandamientos que recibió Moisés, y que el pueblo no cumple con esos mandamientos. Y el testimonio significa que él es testigo y Dios lo llamó y le ordenó, habla, ve, los pueblos te esperan. No se puede callar, ese profeta no puede estar callado ni oculto, tiene que darse a conocer.
Entonces, estudiando la Escritura, nos dice en Isaías 55, versículo 4, Isaías 55, 4 nos dice: He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Dios lo pone por testigo a los pueblos, porque Él escuchará la palabra de Dios y exhortará al mundo entero su desobediencia e incredulidad. Será puesto por jefe, por maestro a las naciones. Eso es cierto. Por eso del principio hemos dicho: he aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el juicio de Dios. Su trabajo, su misión es predicar, juntar y reunir un pueblo apercibido, guardando los mandamientos de Dios. Y si queremos conocer a ese profeta, guardemos pues los mandamientos de Dios y pronto llegaremos a conocer. Por eso hemos visto que Dios enviará a Elías el profeta antes del fin. Tocante al fin del mundo, nadie sabe cuándo será el día, la hora, el mes, no lo sabe nadie, ni los ángeles, ni el Hijo, solamente Dios. Lo que Dios pone son señales para que nos demos cuenta que el tiempo se está cortando y las cosas de Dios se van cumpliendo cada vez más. Es cuando dice en San Mateo, capítulo 24, versículo 14, nos dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin del mundo? Cuando este evangelio sea predicado en todo el mundo, para que los gentiles no digan: yo no sabía, no me predicaron, no. Para que nadie diga que no escuchó el evangelio, será predicado en todo el mundo. Cuando sea predicado el evangelio en todo el mundo, vendrá el fin. Se terminó el plazo, se terminó el día. Todos trabajamos de día, cuando viene la noche nadie trabaja. Eso se refiere que hay un tiempo para predicar apresuradamente. Se cumple el tiempo, ya no hay prédica, se terminó, ya nadie va a hacer obra, solamente se declara el juicio de Dios. Entonces vendrá el fin. Libro de Ezequiel, capítulo 7, versículos 2, 3, 4. Ezequiel capítulo 7, versículos 2, 3, 4. Y tú, hijo del hombre, así ha dicho el Señor Jehová a la tierra de Israel: el fin viene sobre los 4 cantones de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y mi ojo no te perdonará, ni tendré misericordia. Antes pondré sobre ti tus caminos, y en medio de ti estarán tus abominaciones, y sabréis que yo soy Jehová. Este día es grande y terrible. ¿Quién podrá estar de pie delante de este día de Dios, día de juicio?
Y el fin viene sobre todas las naciones, en los 4 cantones de la tierra. Porque Dios juzgará según nuestras obras, según nuestros caminos. Y ya no habrá perdón, porque hay plazos. Vencido el plazo ya no habrá perdón. Y según tus abominaciones te juzgaré. Entonces la Escritura dice sobre las maldades que se cometen en un país, en una nación. Dice, libro de Ezequiel capítulo 22, versículos 6 al 14. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, fueron en ti para derramar sangre. Gobernantes, no solamente de un país, de todos, derramaron sangre, fomentaron guerras, hubo genocidios. Al padre y a la madre despreciaron en ti. Esta generación es mala, ya no hay respeto a los padres. Al extranjero trataron con calumnia. Al huérfano y a la viuda despojaron de sus bienes. Mis santuarios menospreciaste, mis sábados profanaste. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre inocente. Sobre los montes comieron toda clase de inmundicias en la idolatría. La desnudez del padre descubrieron. La mujer inmunda en su maestro la forzaron. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo. Cometieron adulterios, fornicaciones. Cada uno contaminó a su nuera torpemente. Cada uno violó a su propia hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre inocente, sicarios. Usura y logro tomaste. Usureros cobraron interés, oprimieron a los pobres. A tu prójimo defraudaste con violencia. Te olvidaste de mí, dice el Señor Jehová. Por tanto, este juicio va a ser severo contra todos aquellos que han obrado estas maldades. ¿Estará firme tu corazón? ¿Tus manos serán fuertes en los días que yo obrare contra ti? Ha dicho Jehová, y lo hará. Por tanto, nosotros, como personas religiosas, no solamente a los hermanos israelitas, de otras denominaciones religiosas también, debemos dar cuenta de que el juicio ya comenzó. Poco a poco se irá declarando el juicio. Y asimismo nos dice las Santas Escrituras que no os engañe nadie. Que nadie os engañe, dice la Escritura. San Mateo capítulo 24, versículos 4 y 5. Y respondió Jesús y les dijo: mirad, que nadie os engañe. Y si no estudiamos los mandamientos, no estudiamos las Santas Escrituras, no vamos a tener base y seremos engañados por el espíritu de error. Porque muchos vendrán en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Toda persona que diga, yo soy el Cristo, la Escritura lo tacha como falso profeta. Sin embargo, así, estos falsos Cristos vendrán y a muchos engañarán. Y cuanto más, así como Dios levanta a un varón como profeta, como instrumento, el mal también va a levantar su instrumento. El hijo de iniquidad, el hijo de perdición, o como les dicen, el anticristo, tiene que levantarse. Entonces la Escritura nos dice que en estos tiempos se iba a levantar la apostasía. La apostasía. Dice la Escritura, 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2, 3, 4. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 2, 3, 4. Que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta nuestra, como que el día del Señor está cerca. No os engañe nadie en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, oponiéndose y levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. La Escritura nos dice que nadie os engañe, en ninguna manera, como que el día del Señor está cerca. Antes que venga el día del Señor, el día del juicio, se tendrá que manifestar la apostasía. ¿Qué cosa es la apostasía? La apostasía es la renuncia que hace una persona a su fe y a su creencia, abandonando pues la iglesia en la cual pertenecía. Renuncian a su fe. Y la apostasía ya comenzó. Entonces, nos dice en 1 Timoteo, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. En 1 Timoteo 4, versículo 1, 2, 3 nos dice: empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrina de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de las viandas que Dios crió, para que con hacimiento de gracias participasen de ella los fieles y los que han conocido la verdad. En los posteros tiempos apostatarán de la fe. Lo que van a buscar es que renuncien a su fe. Por ejemplo, sabemos muy bien que en China ponen muchos obstáculos
para los que creen en Jesús, como en Italia también es un país que adora los ídolos, y como en otros países aprueban la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y todas estas aberraciones están cometiendo la humanidad. Hay presidentes que se han puesto firmes y no han dado cabida a esto. Jehová será con ellos. Y asimismo, tratarán de que renuncies a tu fe, como en algunas ocasiones, por creer en Jesús, han sido degollados. Y todos aquellos que entregaron su vida y no renunciaron a su fe, ganarán pues la vida eterna. La apostasía ya comenzó. Persecución todavía no hay, pero va a haber. Ya no tendremos la libertad de predicar como ahora libremente, sino el Señor nos dijo en San Mateo capítulo 24, versículos 9, 10 y 11. San Mateo 24, versículos 9, 10, 11. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos serán escandalizados, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Viene la persecución. Nos entregarán con la finalidad de que renunciemos a nuestra fe. Pero si conservamos nuestra fe hasta el final, nos van a afligir y nos matarán. Por servir a Dios y por guardar su mandamiento, nos matarán. San Juan, capítulo 16, versículos 1, 2, 3. Estas cosas os he hablado, dice el Señor Jesucristo, para que no os escandalicéis. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cuando cualquiera que os matare, cualquiera que les quite la vida a ustedes, pensará que hace un servicio a Dios. Y estas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Todo aquel que quiera vivir piamente en Cristo Jesús padecerá persecución. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 12. Y también todos los que quieren vivir piamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Todos padeceremos persecución. Moisés fue perseguido antes que naciera. Jesús fue perseguido antes que naciera. Los profetas fueron perseguidos. Los discípulos fueron perseguidos. ¿Y nosotros seremos exonerados? No. Nosotros también padeceremos persecución. San Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. No es el siervo mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra,
también guardarán la vuestra. Todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Tenemos que ser aborrecidos por todo el mundo y seremos perseguidos por guardar los mandamientos de Dios. Y con el debido respeto a mis hermanos evangélicos, estudien bien la Escritura, porque algunos dicen que no vas a sufrir hambre, no vas a sufrir tribulación, no vas a sufrir persecución, no. Que viene el rapto y nos arrebatará. Bueno, mis queridos hermanos, el tiempo es corto, nos ganó la hora. Si el Señor permite, mañana continuaremos con los consejos de Dios y su aclaración. La Biblia no habla de rapto, la Biblia habla de arrebatamiento. Y el arrebatamiento será a la final trompeta, en la séptima trompeta. Ahí acontecerá, antes no. Sino todo lo contrario, por seguir a Dios, es pues menester que permanecemos en la fe y pasar muchas tribulaciones, entremos en el reino de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, hermanos y hermanas. Amén.